Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo trabajar con el add-on Layer Management. Y bueno, como supongo que deduciréis por el nombre, se trata de un add-on para trabajar con las capas dentro de Blender, ¿vale? Como supongo que sabréis, las capas son estos elementos que tenemos aquí en Blender ahora mismo, son estos cuadraditos y simplemente nos permiten agrupar objetos en distintas capas de visibilidad para tener un poco más ordenados nuestros documentos, sobre todo en proyectos grandes o complejos. El problema que tiene es que este tipo de capas son muy limitadas en comparación con otro tipo de capas empleadas en otros programas de diseño, ¿vale? Las capas llevan utilizándose en programas como Photoshop y similar dentro del mundo del diseño pues casi 20 años. Entonces la gente está muy acostumbrada a trabajar con ellas y a poder hacer muchas cosas con ellas que seguramente las capas de Blender se vean muy limitadas, ¿vale? Pero bueno, este add-on lo que hace es aumentar un poco las capacidades de las capas por defecto dentro de Blender y sin más, vamos a ir viéndolo. El add-on lo vamos a encontrar como siempre en preferencias de usuario dentro de la pestaña add-ons y creo que lo tengo, aquí está, es este de aquí. Es Layer Management, desarrollado por Alfonso Anarumma y Bastien Montagny. Y bueno, una vez activado, ya podemos cerrar este panel. ¿Y dónde nos vamos a encontrar el add-on? Pues nos lo vamos a encontrar dentro del View 3D, en el panel de NT, que es este que tenemos aquí a la izquierda, al final del todo, ¿vale? En esta pestañita que se habrá activado. Y bueno, tiene básicamente dos grupos de controladores, está dividido en dos subpaneles, Layer Group y Layer Management. Y bueno, lo primero que vamos a ver y que más nos va a recordar a otros programas que trabajen con capas es que nos va a permitir renombrar nuestras capas, ¿vale? Eso es muy útil cuando trabajamos en un proyecto en grupo en el que va a haber más gente aparte de nosotros trabajando sobre este mismo documento, ya que nosotros podemos haber organizado los elementos de una forma y el problema que suele pasar es que cuando llega una nueva persona a trabajar con este documento pierde mucho tiempo mirando a ver qué hay en cada capa, mientras que gracias a este add-on de una forma muy sencilla podemos tener identificado qué hay en cada capa, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo las distintas opciones. Esta primera de aquí es Classic, ¿vale? Lo que hace es activar o desactivar la versión antigua del add-on, ¿vale? Si lo activamos, cada vez que hago clic con el botón izquierdo, se va a pasar a la capa sobre la que hago clic, desactivando las anteriores, ¿vale? Sin embargo, si lo desactivo, cuando yo hago clic en una capa, se va a añadir a la selección actual, ¿vale? Es una forma un poquito diferente de trabajar, pero eso cada uno trabajará con la forma en la que más le guste, ¿vale? Antes de seguir, si os fijáis, las capas están divididas en 4 grupos, igual que aquí, ¿vale? El primer grupo es la capa de la 1 a la 5, que son estas que tengo ahora mismo activadas, ¿vale? Fijaros. Después tenemos aquí de la 6 a la 10, de la 11 a la 15, de la 16 a la 20, ¿vale? Aunque nos lo pones ya directamente con layer y el número, pero bueno, como esto lo sustituiremos por los nombres que nosotros utilicemos, es importante que os deis cuenta de que, bueno, pues esta va a ser siempre la 13. Para ayudarnos en esto, aparte de separarlos en grupos de 5, igual que está separados aquí, este add-on incorpora este botón, el botón índices, que cuando le activemos, como veis, me va a poner el numerito delante de cada capa, ¿vale? Es simplemente para que de una forma más sencilla podamos ver siempre en qué capa nos encontramos. Una cosa interesante sobre cómo trabajar con el add-on es que, aparte de hacer clic y clic, vamos a poder hacer clic y arrastrar para desactivar o activar conjuntos de capas, ¿de acuerdo? Es bastante útil, así que usarlo. Bien. La opción de Options lo que nos va a permitir es mostrar estos 4 controladores u ocultarlos. Como veis,
aparecen o desaparecen. Estos 4 controladores sirven, por un lado, para seleccionar, como veis, o deseleccionar todo lo que haya dentro de esa capa. El segundo es para bloquear la capa para que ya no podamos, como veis, ya no puedo seleccionar absolutamente nada. Estoy haciendo clic con el botón derecho. De hecho, voy a activar el Screen Cascades para que veáis todas las pulsaciones de tecla que hago. Como veis, estoy pulsando botón derecho y aquí nada, y botón izquierdo, botón central sí, porque cambia de vista, pero sin más. Botón derecho no hace nada porque la capa está bloqueada. El tercer botón lo que nos permite es, por un lado, ver si hay objetos dentro de la capa, como veis por ese puntito, que es el mismo puntito que aquí. Si yo cojo esta capa y manualmente la muevo a la capa 2, como veis, en la capa 2 ya hay un puntito y ahora ya hay un puntito, ¿vale? Simplemente tendría que activar la capa 2 para verla. Voy a volverla a mover a la capa 1 y sin más. Lo que también nos permite hacer este botón, aparte de comprobar si hay objetos en la capa, es mover automáticamente los objetos que tengamos seleccionados, por ejemplo este cuadro que tengo seleccionado ahora mismo, moverlo a la capa correspondiente. Si yo quisiese moverlo a la capa 3, simplemente haría clic aquí y como veis me aparece aquí un punto, igual que aquí, y si activo la capa 3, ahí veré que está, ¿vale? La forma tradicional de trabajar es pulsando la tecla M, que saca este menú contextual y movería mi objeto manualmente a la capa correspondiente, en este caso a la capa 1, ¿vale? Bien, más o menos se trabaja así con el add-on. Sí, se me olvida. El cuarto botón es el botón wireframe, que lo que va a hacer es permitirnos ver en vista de alambre los objetos que tengamos en esa capa. Y mucha gente dirá, pues esto es lo mismo que se logra así, y el resultado es el mismo. Lo que pasa es que aquí lo que se está modificando es esta propiedad, la propiedad, aquí la tenemos, Display Maximum Draw Type. ¿Eso qué significa? ¿Y qué utilidad tiene? Pues por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a coger rápidamente toda esta estantería más o menos y me lo voy a llevar a la capa 2, ¿vale? Lo que yo puedo conseguir es, de una forma muy rápida, ver unos objetos en vista de alambre y otros no, que como veis tiene su utilidad. Y lo que está haciendo, como veis aquí, es cambiar esta propiedad, ¿vale? Que como veis pasa de texture a wire, ¿de acuerdo? Es básicamente su utilidad. Tiene alguna utilidad, pues, por ejemplo, si tuviésemos la pared en wire y quisiésemos, como veis, ahora podría dar vueltas aquí alrededor sin que me afectase la pared, que me impediría ver el contenido. Pero de esta forma, muy rápidamente puedo ver en vista wireframe mientras que trabajo en vista sólida con el resto de los objetos de mi escena, ¿vale? Es útil, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar con esta propiedad, pero bueno. Sin más, vamos a seleccionar todo lo de la capa 2 y vamos a llevárnoslo a la capa 1 para que todo esté ahora en la capa 1 nuevamente. La última de las opciones es Hide Empty, que lo que hace es ocultar las capas que no están ocupadas. Esto va a ser bastante útil, sobre todo para una vez tenemos distribuidos nuestros objetos, para sobre todo simplificar el add-on. ¿De acuerdo? Que no se me olvide, este botón de aquí nos permite seleccionar y deseleccionar todas las capas, menos la activa, ¿vale? Menos la capa en la que nos encontramos en este momento, que puede ser, que está marcada con este ticker, que como veis siempre se va a quedar, por así decirlo, visible, ya que no se pueden desactivar todas las capas en Blender. Bien, yo creo que esto es todo. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo trabajaríamos. Vamos a renombrar, pues aquí quiero dejar únicamente la cámara, aquí vamos a poner el escenario, aquí vamos a poner la decoración y vamos a sacar una capa solo para los libros. Bien, sin más, el escenario está formado por la pared, el techo, etcétera. Vamos a verlo. Es el mismo objeto,
pues lo único que tengo que hacer es moverlo aquí. Esta moldura también vamos a moverlo aquí y ya la tendremos ahí. Vamos a mover también la ventana, ¿de acuerdo? De esa forma ahora tenemos el escenario únicamente controlado con una capa, ¿vale? Decoración, pues lo normal, si no trabajásemos con este addon, sería ir seleccionando uno a uno los objetos, pum, y pulsar la M y moverlo a la capa correspondiente, ¿vale? Pero bueno, por suerte ahora tenemos muchas más opciones. Pues, por ejemplo, podemos simplemente voy a hacer es desactivar la capa escenario, ya que no quiero llevarme nada que no le corresponda, y esto pues bueno, básicamente los libros no, los libros los he seleccionado y no deberían estar seleccionados. He creado una capa exclusivamente para libros, ¿vale? Y bueno, lo dicho, la mecánica de trabajo es esta. Esto me lo llevaría a la capa de decoración. Me dejo aquí estos objetos y finalmente esto me lo llevaría a la capa de libros. Creo que en decoración me he llevado algún libro de la mesa. Sí, míralo, aquí está. Pues estos dos me lo llevaría a la capa libro y de esta forma trabajaríamos cuando quisiésemos. Bueno, ahora activaría Hide Empty y podría ocultar la decoración, podría ocultar los libros, podría ocultar el escenario o incluso la cámara, ¿vale? Bueno, se trabajaría más o menos así. Podría activarle ahora los índices para tenerlo rápidamente localizable por si alguna vez oculto este panel, pues me acuerdo de qué capa corresponde cada uno de los objetos. Layer Groups lo que me permite es establecer diferentes configuraciones. Por ejemplo, ahora que tengo todas activadas, pues creo un Layer Group y lo renombro como toda la escena, ¿vale? Después podría ocultar cámara y ocultar decoración y libros. Bueno, la verdad es que vamos a hacer una cosa. Voy a borrarlo un momento y voy a añadir otra capa que sea cojines y voy a llevar los cojines y esta sábana me lo voy a llevar aquí, ¿vale? Voy a ocultar las que no me interesen y ahora sí, voy a crear mi grupo y le voy a llamar toda la escena. Después voy a crear una nueva capa, un nuevo grupo. Le voy a desactivar la capa cojines y la capa libros, y a esta le voy a llamar simplemente escenario, ¿vale? Y esto lo único que va a hacer es cambiarme de un conjunto a otro. Como veis, cuando me pongo sobre toda la escena me muestra estas 5 capas, cuando me voy a escenario me muestra solo las 3 primeras, y es tan sencillo como activarlo. Ahí tenemos toda la escena. Y escenario, ¿vale? Interacciona un poquito raro, pero bueno, me permite mostrar toda la escena o el escenario. Básicamente es esto. Me permite pasar a wireframe solamente el conjunto de capas seleccionadas, ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, escenario, toda la escena y demás. Básicamente es esto lo que nos permite hacer este panel de aquí, el Layer Group. Y fijaros, por cierto, hay que tenerlo siempre desactivado, ¿vale? Para que
En el momento que estemos trabajando como estemos trabajando, si yo quiero solamente ver el escenario, me active el escenario. Si yo, como veis, cuando lo desactivo ya se han quedado estas capas activadas, entonces ahora si quiero ver toda la escena, pues es más rápido, ¿vale? Y bueno, sin más, ahora lo desactivo, ahora lo activo, etcétera, etcétera. Este es básicamente el add-on, espero que os haya gustado y sobre todo que veáis la utilidad de organizarse bien un documento para poder posteriormente trabajar con mucha más flexibilidad y rapidez, sobre todo en grupos de trabajo más grandes. Y bueno, espero que os haya gustado y un saludo. Hasta luego.